Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Hay personas que están enfocándose continuamente a sus planes y a sus deseos, esforzándose por intentar conseguir sus planes. Incluso creyentes, pensando equivocadamente muchas veces que esos planes son los planes de Dios. También hay personas que están teniendo conflictos con otras personas, conflictos interpersonales. Y también muchos creyentes están en medio de esas situaciones. También personas que están frustradas porque hay áreas de su vida que no pueden salir de ahí, cosas que les están afectando, les están haciendo daño, que están atados ahí. Incluso creyentes no tienen fuerza para salir de esa situación, para romper con esa atadura. Y podemos estar ahí. Realmente es que esas personas, sin darse cuenta, están atrapadas por Génesis 3. Están todavía teniendo sus pensamientos, el yo, buscando lo suyo a su manera, atrapados en lo material, buscando siempre conseguir lo que le interesa, ¿no? Y han entrado en Génesis 11, que es la Torre de Babel, buscando el éxito falso, porque es falso, porque el éxito sin Dios es un fracaso absoluto, como vemos desgraciadamente cada día a través de personas exitosas no salvas que están fracasando gravemente. Y siendo hijos de Dios todavía podemos tener grabado, enraizado y ser nuestra naturaleza todo ese tipo de situaciones. Por supuesto, viviendo así nuestra vida de fe es muy difícil, ¿verdad? No tenemos fuerza y, por supuesto, así no podemos estar cumpliendo la misión que es la evangelización, porque no tenemos fuerza ni para nosotros. ¿Cómo vamos a estar compartiendo a los demás? En este mundo hay muchos problemas, cada vez más, cada vez a pesar de la tecnología, la gente está sufriendo y la palabra de Dios, que es la verdad, nos explica claramente que en los últimos tiempos cada vez será peor. Y la única respuesta es Jesús el Cristo. Y la Iglesia del Dios vivo es el canal que Dios ha escogido para compartir el Evangelio de Jesucristo. Somos el baluarte de la verdad. Nuestra función es como un faro. En medio de la tempestad, el faro tiene que estar iluminando, mandando ese camino, mostrando ese camino a través de la luz, para poder regresar a puerto de manera tranquila, para no estar encallando en las rocas que están escondidas. Esa es la función de la Iglesia, predicar el Evangelio de Jesús el Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Esa es la gran comisión que hemos recibido y la gran bendición, porque es un privilegio ser ese instrumento, ese canal para predicar el Evangelio. Pero también muchas iglesias, sin darse cuenta, están todavía engañadas por Satanás también en lo mismo. Génesis 3 en el yo, Génesis 6 el materialismo, Génesis 11 buscando el éxito humano. Por eso están constantemente teniendo divisiones. Muchas son dependientes económicamente, no se pueden financiar y muchas, desgraciadamente, están cerrando las puertas, porque no se están aferrando solo al pacto de Jesucristo, no están cumpliendo la misión que Dios nos ha dado, que es la evangelización, las misiones, que es traspasar este evangelio precioso a las siguientes generaciones. Y en esa situación se encontraba la Iglesia de Jerusalén. Dios había empezado ese movimiento del evangelismo bíblico de una manera poderosa a través de la Iglesia de Jerusalén. Dios obró grandemente a través de ellos. Toda la ciudad de Jerusalén fue transformada, incluso Judea pudieron estar llevando el Evangelio. Pero vemos en Hechos 11 que se quedaron como parados, bloqueados. ¿Por qué era? Porque todavía estaban grabados en el yo, en el materialismo, en el falso éxito.
Ellos pensaban que el Evangelio era solo para los judíos, el nacionalismo judío. Se habían criado con esa grabación, con esa raíz, era su naturaleza. Ellos desde pequeño les habían enseñado que Dios era solo para ellos, para el pueblo de Israel, que la salvación solo era para ellos, que el Mesías era para ellos, y que los gentiles, es decir, todos los demás, eran pecadores, eran como animales. Por eso, sin darse cuenta, aunque el Señor les habló claramente en Hechos 1:8, que tenían que llevar este evangelio hasta lo último de la tierra, por no estar sanando esa grabación, esa raíz, esa naturaleza incorrecta, llegó un momento que se quedaron parados, estaban ahí parados. Por supuesto, el evangelismo, la evangelización mundial, es el plan absoluto de Dios y nada ni nadie lo puede bloquear. Por eso, aunque ellos se quedaron ahí parados en la iglesia de Jerusalén, Dios obró grandemente. ¿Y cómo obró? A través de una crisis. ¿Cuál fue la crisis? El martirio de Esteban. Esteban fue el primer mártir de la historia de la iglesia. Por supuesto, su sacrificio no cayó en vano. La sangre de los mártires, por supuesto, tienen un gran fruto. Dios las utiliza para poder estar proclamando el Evangelio. Y vemos que fue una gran crisis. ¿Por qué? Porque a consecuencia del martirio de Esteban hubo una gran persecución. Empezaron a perseguir a la iglesia. Y empezaron a salir de Jerusalén a Samaria y ya llegaron incluso hasta Siria, otras naciones. Por eso realmente no tenemos que ser engañados. Dentro del pacto de Jesucristo, las crisis son oportunidades. Nosotros, por gracia de Dios, estamos dentro del pacto de Jesús el Cristo. Tenemos que estar orando y enfocados a esa misión que es la evangelización mundial. A veces nos puede venir una crisis, pero la palabra de Dios, que es la verdad, nos muestra claramente que siempre, dentro del Evangelio de Jesús el Cristo, esa crisis, Dios que es soberano la permite con un propósito, es una oportunidad para nosotros. Vemos la vida de Moisés. Él pasó 40 años educándose en el palacio, siendo un príncipe. Era algo tremendo. Él entendió que era la persona que Dios tenía preparada para libertar a su pueblo. Entendió que era él. Y intentó hacerlo por sus fuerzas, por su humanismo. Fracasó. El humanismo fracasa 100%. Aunque sea con buena intención y con buen deseo. Solo Dios hace la obra porque solo Dios merece la gloria. Entonces, él fracasó y se tuvo que escapar porque mató a un egipcio, se tuvo que escapar huyendo y fue 40 años al desierto de Madián. Tremendo. De haber vivido 40 años en un palacio lleno de lujos, lleno de cosas cómodas, ¿no? De repente, en un desierto, 40 años, la arena, y encima allí estaba cuidando las ovejas. Era un pastor de ovejas que no eran ni suyas, eran de su suegro Jetro. Entonces, él pensaría de verdad que había fracasado, pensaba que ya había terminado, que había perdido de verdad esa comisión que él sabía que Dios tenía para él. Y podemos tener ese momento, un momento donde hemos tenido un fallo o donde no vemos camino, ¿no? Podemos estar en crisis. Es algo que en nuestra vida de fe ocurre, pero Dios no se equivoca con nosotros. Él nos escogió por su gracia. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Juan 15:16. Y el que es soberano, Él que ha obrado para que podamos conocer que Jesús es el Cristo y somos sus hijos, nada nos separará del amor de Dios, dice la palabra. ¿Por qué? No es por nosotros que somos débiles y fallamos, es porque Dios ya nos ha tomado de su mano. Por eso ya, aunque quisiéramos, no podríamos separarnos porque ya le pertenecemos al Señor. Por eso esa crisis para Moisés no era el final, era una oportunidad para poder cambiar lo grabado, lo enraizado, la naturaleza, para poder sacarlo de su humanismo, para poder darle verdadera sanidad. Por eso cuando él tenía 80 años, allí en el monte Horeb,
Dios lo llamó allí, fue al encuentro del Señor. Y ahí Dios le mostró la misión que tenía para él. Ahí se aferró de verdad, verdaderamente solo al pacto de Jesús el Cristo. Quitó ese calzado que representa su vieja posición, su humanismo, y se aferró solo al pacto del sacrificio de sangre. Jesús es el Cristo. Solo tenemos que aferrarnos al pacto y empezar a orar. Y ahí Dios le mostró la misión. Tenía que ir a liberar a su pueblo a través del sacrificio de sangre y llevarlos hasta la tierra prometida, donde fluye leche y miel. Por eso realmente esa crisis de Moisés era la oportunidad para poder aferrarse a lo importante, a Jesús el Cristo. Y hay que salir de todo lo demás. No vale, no funciona. Si uno quiere seguir ahí, inténtalo. No te va a funcionar. Solo a través de Jesús el Cristo. Solo. No hay otra cosa. Solo tengo que aferrarme a Él, disfrutar en Él. En Él estoy completo. Tiene que ser suficiente para mí. Y entregar mi vida, todo lo que soy, para cumplir esa misión, que es predicar este evangelio hasta lo último de la tierra. Elías fue utilizado grandemente por Dios. Venía de una batalla espiritual tremenda donde Dios lo utilizó para derrotar la idolatría, para vencer a esos 850 profetas falsos. Dios obró un milagro, envió fuego del cielo. Fue tremendo, pero vemos que Elías fue engañado, cayó en crisis. Como Jezabel, la reina, lo amenazó, y él dejó de aferrarse al pacto, empezó a mirar su vida, toda la situación, y ahí Satanás lo engañó y salió disparado, corriendo todo lo que pudo, y se fue al desierto, ya no tenía más fuerzas, y cayó allí debajo de un enebro. Y dice que allí su oración, ¿cuál era? Quítame la vida, Señor. Hasta ese punto de engaño nos puede estar engañando Satanás. Pero, aunque era una crisis, Elías era una persona del pacto, como nosotros, por gracia de Dios. Por eso Dios envió un ángel, le dio comida, otra vez le volvió a dar comida y le dijo que fuera donde, al monte Horeb. Y allí caminó 40 días y 40 noches. Y allí en el monte Horeb, realmente, Elías, que pensaba, no, es que tal, me van a matar, soy el único que he quedado. Bueno, empezó a poner excusas que realmente eran verdad humanamente, ¿no? Pero nuestro nivel humano no tiene nada que ver con el nivel de Dios, porque sus caminos y sus pensamientos son más elevados que los nuestros. Por eso allí fue el tiempo de dejar toda esa incredulidad y a través de esa concentración aferrarse al pacto eterno de Dios. Jesús es el Cristo. Y allí Dios le dio la misión, Elías. Es el momento, tengo todo preparado. Hay 7.000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Esos discípulos, tengo preparado. No estás solo, porque la obra la hago yo. Siempre tengo un remanente, una minoría que se aferran al Evangelio. Tienes que estar ungiendo reyes, al rey de Siria. Tienes que levantar a Eliseo, que es el que va a continuar compartiendo el Evangelio después de ti. Por eso le dio una nueva misión. Es decir, que esa crisis vemos que fue esa oportunidad. Y nosotros también, por gracia de Dios, dentro del pacto de Jesucristo, podemos tener crisis, momentos difíciles que parece que no hay camino, pero aférrense al pacto de Jesús el Cristo, porque esa crisis, Dios que es soberano, a través de ella es una oportunidad para cambiarnos, para sanarnos, para darnos un nuevo comienzo. Una vez me contaron una historia. Las águilas ponen siempre sus nidos en lugares inaccesibles, lo más alto posible, ¿no? Como pueden volar también, pues allí en un sitio donde es casi una pared de roca arriba de la montaña, ¿no? Para que las alimañas no puedan estar comiendo sus huevos. Entonces, pues ya ponen los huevos, nacen los aguiluchos y empiezan a crecer, ¿no? La madre pues le va dando la comida y ya cada vez crecen. Por supuesto, llega a un nivel ya que los aguiluchos ya son bien grandes, ¿no? Y claro, están ahí en la buena vida, ¿no? Solo abren la boca y reciben la comida, ¿no? Entonces, llega un momento que el nido se queda pequeño. Y claro, los aguiluchos miran hacia abajo, que está muy alto, ¿no? Y no se animan a volar, ¿verdad? Entonces ya llega un momento que la situación pues ya es una crisis. ¿Por qué? Porque el águila
la mamá, como no se animan, les pega un empujoncito. Y entonces imagínense la situación, ¿no? El aguilucho de repente empieza a caerse al vacío, a las rocas, ¿no? Pues una situación crisis. Entonces, encima, pensar que su madre le ha tirado, ¿no? Una situación que es una crisis realmente. Pero en esa crisis, ¿qué ocurre? ¿Qué hace el aguilucho? Pues empieza a extender sus alas y empieza como un loco a volar, ¿verdad? Y ahí se da cuenta y descubre que puede volar. Y empieza a remontar el vuelo. Y se da cuenta que hay un mundo tremendo. Él solo conocía esa pequeñez del nido y se da cuenta que ahora puede disfrutar algo que nunca había pensado que existía, ¿no? Que él podía volar, que podía elevarse a los cielos, que podía volar sin mover prácticamente las alas, porque las águilas utilizan esas corrientes térmicas, y sin aletear prácticamente pueden estar horas allí planeando por el cielo. Ahora es tremendo. Entonces, lo que es una crisis, vemos que de verdad es la oportunidad, ¿no? Además, lo que ellos no saben cuando están cayendo es que su madre está por debajo volando. Por si no puede empezar a volar, antes de estrellarse, la madre lo va a agarrar. Entonces, Dios, a través de la naturaleza, Dios nos habla muchas veces, ¿verdad? Y Él también, en medio de las crisis, Él nos protege, Él está junto con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y dentro del Evangelio, eso que es una crisis es para llevarnos a otro nivel, para utilizarnos de otra manera. Es la oportunidad. Y la iglesia de Jerusalén tuvo que venir esa crisis, pero era una oportunidad. ¿Para qué? Para que se levantara una nueva iglesia, la iglesia de Antioquía. Fueron esparcidos y llegaron hasta Antioquía. Y ahí Dios, esa crisis la utilizó para levantar una nueva iglesia. ¿Qué tipo de iglesia era esa iglesia de Antioquía? Era la iglesia donde la mano del Señor estaba con ellos. Y la lectura la encontramos en Hechos 11, del 19 al 30. La iglesia de Antioquía fue una iglesia grandemente utilizada por Dios. La mano del Señor estaba con ellos. Es decir, que la autoridad, la provisión, la bendición de Dios estaba sobre esa iglesia. Y nosotros también tenemos que ser como esos creyentes de esa iglesia, como esos líderes, como esos evangelistas. Tenemos que ver cada día cómo la mano del Señor está con nosotros. Es muy importante disfrutar de esa bendición de ser hijos de Dios, del respaldo del trono celestial, poder estar gozando de esa cumbre espiritual en nuestras vidas. Eso es que la mano del Señor está con nosotros. No solo en nuestras vidas, ver cómo la mano del Señor está con nuestra familia, en nuestro campo. Eso es lo que Dios quiere que estemos experimentando. Por eso, ¿cómo eran los creyentes de la iglesia primitiva? ¿Por qué la mano del Señor estaba con ellos? En primer lugar, ellos conocían muy bien la misión. Dios, por su gracia, nos ha llamado, nos ha bendecido grandemente a través de Jesús el Cristo. Él ha cambiado nuestro destino y en Cristo nos ha dado todo. Está todo preparado. Por eso, tenemos que entender que Él también, que nos ha bendecido grandemente, tiene un propósito, una misión específica con cada uno de nosotros. Y es muy importante, ¿verdad?, que podamos entender y estar dentro de esa misión de Dios cada día. Vemos la palabra que los hermanos de la iglesia de Antioquía, ellos de verdad eran esas personas que eran cumbre espiritual. Disfrutaban cada día de la palabra, tomaban el pacto, oraban. Por eso eran llenos del Espíritu Santo. Entonces, los que disfrutan de esa cumbre espiritual, los que están dentro de la misión, también luego pueden estar dando la misión a otros, ¿verdad?
a otros hermanos, a los remanentes. Es muy importante que tengamos ese estado espiritual, no solo estar dentro de la misión, sino poder compartir y ayudar a encontrar esa misión de Dios para los creyentes, para los remanentes, los jóvenes, los niños. Es muy importante. Bueno, vemos en la palabra, en Hechos 19, del 11 al 20, cómo nos dice la palabra de Dios. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Vemos que ellos, por donde iban, aunque estaban siendo esparcidos, sabían que era que Dios los enviaba a cumplir la misión. Ellos entendían muy bien su misión. Por eso, primero a los judíos, pero en Antioquía, por primera vez, también empiezan a compartir este Evangelio de Jesús el Cristo a los gentiles. Y por supuesto, eso era el deseo de Dios. Por eso, la mano del Señor estaba con ellos, porque el Señor había hablado claramente desde el principio, desde Génesis 1, 28, que esa bendición hay que llevarla a todas las naciones. También en Génesis 12, 3, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ese Evangelio de Jesús el Cristo es para todas las naciones, es universal. Y la iglesia de Jerusalén se había quedado atada en esos moldes, trampas, ataduras. Pero por eso Dios, a través de esa crisis, fue la oportunidad para levantar la iglesia de Antioquía. Y ellos de verdad estaban dentro del plan y el deseo de Dios. Por eso la mano del Señor estaba con ellos. Y yo les bendigo que ustedes también estén dentro de esa misión de Dios. Ciertamente la mano del Señor también va a estar sobre sus vidas. Y vemos que hay un reino de este mundo. Hay un reino de este mundo, donde los políticos, gobernantes, pues están gobernando a nivel humano, ¿verdad? Pero no solo hay eso, no solo hay ese reino físico que podemos ver. También la palabra de Dios, que es la verdad, nos muestra que hay un reino de Satanás. Satanás obra. Dice en Efesios 6:12 que a través de potestades, principades, huestes de maldad, tiene un ejército bien ordenado, Satanás con los demonios, que está hurtando, matando y destruyendo. Él organiza todo para destruir a las personas y, por supuesto, él gobierna este reino del mundo, ¿verdad? Porque él especialmente a los gobernadores humanos, a los líderes humanos, gente exitosa, gente de la cumbre física mundana, está totalmente atrapándola, porque a través de los líderes, si atrapa a los líderes, es más fácil atrapar a todas las personas, ¿verdad? Porque a través de ellos puede engañarlos, puede poner leyes que son contrarias a la palabra, puede estar trayendo mucha destrucción, que es lo que él busca. Por eso, ese reino lo tenemos que conocer, pues lo explica claramente la palabra de Dios. Pero también la palabra de Dios, que es la verdad, nos habla del reino de Dios. Y a través de Jesús el Cristo, que venció a Satanás en la cruz, es la manera de poder entrar al reino de Dios, donde Dios está reinando. Y nosotros, los hijos de Dios, por su gracia somos sus súbditos y tenemos que estar viviendo conforme a su palabra. Por eso es muy importante que entendamos que a través del reino de Dios es la manera que la gente pueda salvarse. Y esa es la misión que tenemos, que a través de nosotros se establezca el reino de Dios, que la oscuridad sea quebrantada en el nombre de Jesucristo. Y tenemos que saber que la razón de que la gente, la humanidad esté sufriendo, que este mundo esté cayendo cada vez más, a pesar de que humanamente la sabiduría, la ciencia está creciendo, pero los problemas mentales cada vez también están subiendo todavía más. La gente cada vez se siente peor, está con más problemas. Por eso, ese es el problema espiritual. Eso es solo la palabra de Dios, que es la verdad, lo está explicando y nosotros lo tenemos que entender. Los líderes, los hermanos de la iglesia de Antioquía lo sabían.
Si sabes la razón, ya sabes que la única respuesta es Jesucristo. Por eso es la misión que hay, que el reino de Dios se establezca. Ellos sabían que los desastres de este mundo vienen a causa de Satanás, que está trayendo desastres, haciendo que la gente caiga en idolatría, en vicios, en corrupción. Y la única manera de vencer a Satanás es Jesús el Cristo. Y predicando su evangelio, su reino se establece, la oscuridad es quebrantada. Por eso los hermanos de la iglesia de Antioquía, ellos lo sabían claramente, y nosotros también tenemos que entenderlo, tener esa conclusión y comprender que Dios tiene también una misión para nosotros dentro de lo que es la evangelización mundial, una misión personal. Y esa misión tiene que ver con nuestro pasado. El Señor es soberano. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Toda nuestra vida, las cosas malas, las cosas que no nos gustaron, las buenas también, todo está dentro de la soberanía absoluta de Dios. Y esas situaciones que vivimos, heridas, problemas que tuvimos dentro del Evangelio, son una plataforma, un trampolín para ser testigos, para predicar el Evangelio, para que dentro del Evangelio, teniendo respuesta, podamos ayudar a personas que justamente están en medio del mismo problema que nosotros pudimos tener victoria a través del Evangelio. Podemos ser testigos de que dentro de Jesús el Cristo hay respuesta. Es la única manera para salir de ahí. Por eso, a través del pasado podemos estar encontrando esa misión especial que Dios tiene para nuestras vidas. No solo a través del pasado, también a través de los talentos. Y Dios, por su gracia, nos ha dado a todos dones y talentos. Esos talentos son para la gloria de Dios. No tenemos que estar, como en la parábola, escondiéndolos, ¿verdad? No. Hay que estar compartiéndolos, que den fruto. Dios nos los ha dado para cumplir la misión, para ser testigos, para que el Evangelio de Jesús el Cristo se pueda estar levantando, proclamando también a través de esos talentos. Y es muy importante que estemos descubriéndolos. No solo los talentos, también nuestra posición. Cada uno tenemos una posición distinta, todas iguales de importante delante de Dios. Y no hay que ser engañados. Hay gente que piensa, bueno, yo, pues a lo mejor tengo edad, ¿no? ¿Cómo yo voy a hacer la evangelización mundial? Yo ya no tengo tiempo para hacer la misión. Eso es un engaño totalmente. El pastor Ryu, que es un grandísimo evangelista que Dios está utilizando en esta época, él, a la primera iglesia que Dios le llevó para pastorear, era una congregación muy pequeña, muy pobre, y estaba compuesta, los pocos creyentes que habían, de abuelitas. Entonces, realmente esas señoras, esas hijas de Dios preciosas, pues no estaban entendiendo la evangelización mundial. Pero el pastor, a través de la palabra, teniendo fe, la palabra de Dios es viva y eficaz, y empezó a compartir realmente por qué tenemos que predicar el Evangelio, por qué solo Jesús es el Cristo. Entonces la palabra, por supuesto, cumple su fruto. Empezaron a cambiar y se dieron cuenta que sí que había algo muy importante que podían hacer, la oración. Y sin que nadie les dijera nada, se juntaron. Por las noches empezaron a juntarse, a orar, para que Dios levantara su iglesia para la evangelización mundial, para que estuviera bendiciendo al pastor, a los líderes, los hermanos, para cumplir el evangelismo. Y pasaban a veces noches enteras orando. Por supuesto, Dios responde a las oraciones cuando son oraciones del pacto, cuando son conforme a su plan y su deseo. Y el deseo de Dios es la evangelización mundial. Por eso Dios empezó a dar gran respuesta y se levantó un movimiento del evangelismo bíblico que hizo que después de 30 años, hoy en día se han enviado misioneros para predicar el Evangelio a muchísimas naciones de todo el mundo. Por eso tenemos que estar descubriendo nuestra misión. Y los hermanos de la iglesia de Antioquía, por gracia de Dios, la mano del Señor estaba con ellos. ¿Por qué? Porque estaban dentro de la misión que Dios desea. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan también disfrutar, encontrar y estar dentro de la misión que Dios tiene para sus vidas.
¿Cuál es la segunda cosa? Los hermanos evangelistas de la iglesia de Antioquía, ellos disfrutaban de verdad del Evangelio. Se enfocaban solo en Jesús el Cristo, se aferraban solo al pacto cada día. Y como podían disfrutar, por supuesto Dios les daba encuentros, allí compartían claramente el Evangelio y de esa manera podían estar preparados para poder estar nutriendo a esos nuevos creyentes que Dios abría las puertas a través de ellos y les podía estar haciendo esas prácticas intensivas. Porque cuando una persona, por gracia de Dios, conoce el Evangelio, eso es un principio, es un bebé espiritual. Por eso tienen que haber esos hermanos que estén disfrutando del Evangelio, preparados para poder darles prácticas intensivas, para que puedan de verdad estar teniendo esos contenidos conforme a la palabra de Dios, esos conceptos correctos, para que se puedan levantar como verdaderos discípulos y luego a su vez ellos puedan hacer lo mismo con otros nuevos creyentes. Por eso vemos a través de la palabra en Hechos 11, 25, 26, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y vemos que Bernabé, que lo había enviado a la iglesia de Jerusalén, cuando se enteraron de cómo Dios estaba allí obrando, al llegar allí, dice que vio la gracia de Dios. Entonces él, que disfrutaba del Evangelio, se dio cuenta que había que estar nutriendo, haciendo esas prácticas intensivas con esos creyentes. Por eso se fue hasta Tarso, donde estaba Pablo, y lo trajo junto a él, y durante un año entero estuvieron allí con los nuevos creyentes en Antioquía, haciendo esas prácticas intensivas. Y dentro de esas prácticas intensivas les dieron 3 contenidos muy importantes, 3 contenidos que tenemos que conocer y disfrutar. ¿Cuál es el primero? El contenido del Evangelio. El Evangelio es Jesús el Cristo. Desde el pecado original el hombre está en maldición, en desastre. Todo lo que haga no le puede sacar de ahí. Por eso Dios prometió que solo a través de Jesucristo. Jesucristo vino y en la cruz cumplió absolutamente todo. Él en Juan 19:30 dijo, consumado es. Él abrió el único camino de Dios al hombre para poder regresar a Él. Él en la cruz nos sacó de todo pecado, perdonó nuestros pecados, nos liberó de todo pecado y maldición. Y Él en la cruz venció a Satanás. Por eso Jesús es el Cristo y Él consumó todo. Y nosotros no solo tenemos que conocerlo y creerlo, tenemos que estar establecidos en el Evangelio. Realmente, como Pablo, que sea mi Evangelio. Romanos 16, 20, 25, mi Evangelio. Tengo que estar establecido en el Evangelio, que sea algo mío, que de verdad yo tenga esa seguridad que Jesús el Cristo ha terminado todo. Por eso ni el misticismo, ni la prosperidad, ni las buenas obras, ni el amor, que son cosas, algunas de ellas que son buenas, puede realmente darnos respuesta solo Jesús el Cristo. Y Él ha consumado todo. Por eso ya tenemos que terminar todo en Jesús el Cristo. Ese es el contenido correcto del Evangelio. No importa el problema, la situación que tenga. Jesús el Cristo es solución para esa situación. Ya ha terminado todo y tengo que terminar todo en Jesús el Cristo. Ese es el contenido que estuvieron compartiendo a esos nuevos creyentes, a los discípulos en Antioquía. Es el contenido que tenemos que tener para poder disfrutar. ¿Qué contenido le dieron también? El contenido de la oración. Orar no es algo religioso ni de esfuerzo, no es el tiempo más feliz. Y esa oración tiene 5 niveles que tengo que disfrutar. En todos los problemas, entregárselos a Dios, primer nivel. En todos los problemas que tenga, tengo que ir a Dios, no tengo que ir a la persona que me apoyo, a la gente con la que me llevo bien,
o buscar un plan con mi estrategia para solucionarlo, no. Somos hijos de Dios. En medio de los problemas, llevárselos a Dios. El segundo nivel, ahí ya hay respuesta absoluta porque tomamos el pacto, solo el pacto de Jesucristo. Confesar que Él ha consumado todo. Ciertamente ahí ya se termina todo. El tercer nivel, Dios me va a mostrar lo que tiene a través de esa situación, me va a dar los temas de oración, me va a dar la misión claramente ahí. Cuarto nivel, en ese momento disfrutaré 24 horas. ¿De qué? De que Dios está junto conmigo. Emmanuel, Dios con nosotros, la unidad. Dios obra en todas las circunstancias, en todas las situaciones. 24 horas podré estar conectado con Dios, disfrutando. Y vendrá el quinto nivel. 25 horas, lo eterno, se establecerá el reino de Dios. Y ellos allí, los hermanos de la iglesia de Antioquía, estuvieron compartiendo a esos nuevos creyentes, a los discípulos, no solo el contenido correcto del Evangelio, sino también el contenido de la oración, porque tenemos que estar establecidos también en ese respaldo del trono celestial. Tenemos que tener esa bendición, disfrutarla cada día. ¿Cuál es el tercer contenido? El contenido del evangelismo. Y mucha gente equivocadamente piensa que el evangelismo es difícil, que es un esfuerzo. Y si lo hacemos humanamente, por supuesto, no es que sea difícil, es que es imposible. Y es un gran esfuerzo, porque realmente mucha gente por su carácter es imposible hacerlo, ¿verdad? Y el evangelismo es algo que Dios hace, nos lo muestra la palabra de Dios. Por eso tenemos que tener el contenido correcto de lo que es el evangelismo. Y dentro del evangelismo, hay un evangelismo que al gozar de esa cumbre espiritual vamos a ver. Empezamos a ver cuando cambia nuestro estado espiritual. En Hechos 3 vemos que Pablo y Juan, que cuando se iban al templo a la hora novena de la oración, allí vieron ese cojo. Lo habían visto infinidad de veces, pero ese día lo vieron distinto. ¿Por qué? Porque ellos tenían un estado espiritual distinto. Si yo tengo un estado espiritual distinto, voy a ver las mismas cosas, pero las voy a ver distintas, de otra manera. Con el ojo del Evangelio, con los ojos del Evangelio. En ese momento se dio cuenta que el verdadero problema del cojo no era ni el oro ni la plata, sino era el pecado original, que estaba separado de Dios en maldición. Por eso vemos que Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Era un evangelismo que empezó a ver. Cuando tienes ese estado espiritual, disfrutando del evangelio, disfrutando de la oración, tu estado espiritual cambia y empiezas a ver la necesidad de las personas. No empiezas a ver solo lo humano, que esa persona te ha hecho mal o que esa persona no te cae bien. Empiezas a ver cuál es su respaldo espiritual, cuál es su necesidad. Lo que necesita es Cristo. Por eso Dios nos ha puesto en ese lugar, por eso Dios nos ha hecho encontrar con esa persona. Eso lo empiezo a ver cuando disfruto del evangelismo, de la palabra, de la oración. Ahí cambia absolutamente mi estado espiritual. Entonces se da ese evangelismo que empiezo a ver. Y luego hay un evangelismo que viene, es decir, que Dios mismo me lo envía. Ananías estaba allí en Damasco orando y él oraba por discípulos, por el reino de Dios. Y justamente yendo a Damasco estaba Saulo. Y en ese momento el Señor le apareció y ahí se convirtió y luego le dijo que fuera a Damasco. ¿Por qué? Porque estaba ahí Ananías, por eso fue justo en el camino de Damasco. Y Ananías, Dios le envió a que nutriera, a que bendijera, a que hiciera esas prácticas intensivas con Saulo, que luego fue Pablo, y que pudiera poner esos tres contenidos correctos. Por eso hay un evangelismo que ya Dios te envía sin hacer nada. En ese momento, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y le podemos compartir el evangelio. Y luego, también vamos a estar haciendo esas prácticas intensivas. Primero le daremos la misión, ¿verdad? Y luego estaremos allí haciendo esas prácticas intensivas para que puedan estar estableciéndose en el evangelio, estableciéndose con ese respaldo del trono, estableciéndose en esa cumbre espiritual.
Y luego hay un evangelismo que nosotros vamos. Vemos que Pablo y Bernabé, en Hechos 13, y ellos tenían esa fuerza espiritual para poder ir a otros lugares a compartir el Evangelio de Jesús el Cristo. Y cuando ya tenemos fuerza espiritual, ya llega un momento que vamos a desafiar, por supuesto, recibiendo la guía del Espíritu Santo. Porque el evangelismo es lo que Dios hace, lo que Dios tiene preparado. Por eso es muy importante que podamos también, como los hermanos, los líderes evangelistas de la iglesia de Antioquía, no solo disfrutando de esa misión y dando esa misión a las personas, sino también que podamos ser los que podamos estar haciendo esas prácticas intensivas con los creyentes, nuevos creyentes, con los remanentes. De esa manera, de verdad, la mano del Señor estará de la misma manera con nosotros, porque eso es el plan y es el deseo de Dios. ¿Qué es la tercera cosa que disfrutaban los hermanos de la iglesia primitiva? Ellos también tenían ese estado espiritual, esa cumbre espiritual, habían disfrutado durante todo el itinerario del pacto de su vida, cómo Dios les había dado tantas respuestas, que ellos podían estar haciendo un foro de su vida a esos nuevos creyentes también, a los remanentes, a los jóvenes, a los niños. A través de su misma vida se podía ver cómo Dios obraba, porque estaban dentro de ese itinerario del pacto. De la misma manera, si nosotros estamos siendo esos testigos que pueden estar dando evidencia del poder de Dios a través de su vida, también la mano del Señor estará con nosotros para que podamos estar haciendo ese fórum de bendición para las personas que nos encontremos, pero especialmente a las siguientes generaciones que son el deseo de Dios. Por eso dice la palabra en Hechos 11, el 29 al 30. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Es decir, ellos tenían tanta bendición que Dios, a través de ellos, como eran testigos, levantaron la economía de la luz. ¿Cuál es la economía de la luz? Hay una economía que es de la oscuridad, ¿verdad? Que es el antónimo de la economía de la luz, lo contrario. Esa economía de la oscuridad es la que está levantando Satanás para destruir a la gente. Les da economía y a través de esa economía la gente está cayendo en muchas cosas incorrectas de oscuridad, ¿verdad? Que están haciendo fracasar sus vidas, la familia. Pero Dios tiene, podemos ver a través de la palabra, una economía guardada de la luz. ¿Para qué? Para cumplir el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? El evangelismo, las misiones y sobre todo levantar a las siguientes generaciones, los remanentes. Dios tiene una economía guardada, una economía para cumplir su plan, su deseo, que es el evangelismo, las misiones y traspasar este pacto a las siguientes generaciones. Ese es el deseo de Dios. Por eso la iglesia de Antioquía, vemos que Dios levantó esa economía con la cual pudieron hasta bendecir ¿a quién? A la iglesia de Jerusalén, es decir, la iglesia madre. Fíjense cómo bendijo a la iglesia de Antioquía, porque era una iglesia que de verdad la mano del Señor estaban con ellos. ¿Por qué? Porque de verdad ellos disfrutaban del evangelio, de la oración, por eso tenían esa cumbre espiritual y podían estar dentro de la misión de Dios. Yo les bendigo que de la misma manera ustedes puedan gozar de esa bendición en sus vidas cada día y puedan estar encontrando y estar dentro de esa misión. Incluso si son cumbre espiritual van a poder dar la misión de Dios a otras personas, especialmente a los jóvenes. Ellos disfrutaban tanto del evangelio que estaban preparados para poder a los discípulos estar dando esas prácticas intensivas, dándoles esos contenidos correctos, el evangelio, la oración y el evangelismo. Y ellos
eran testigos, por eso podían incluso compartir ese fórum de la vida, cómo a través de su vida Dios había obrado de esa manera, glorificar a Dios a través de su misma vida, porque en su vida se veía la obra y el poder de Dios. Y por eso Dios los utilizaba como testigos. Les daba la economía para poder estar haciendo el evangelismo, las misiones y traspasar el pacto a la siguiente generación. Por eso la iglesia de Antioquía realmente se levantó como una plataforma para la evangelización mundial. Y el Señor, por su gracia, quiere que estemos gozando de las mismas bendiciones. Si estamos, de verdad, disfrutando un poquito la misión dentro de los contenidos correctos, dando las prácticas intensivas, haciendo el fórum de la vida, siendo testigos a los discípulos, a los remanentes, que es el deseo de Dios, Dios nos va a utilizar de la misma manera y vamos a ver cada día cómo la mano del Señor está sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre nuestros campos. El reino de Dios se establece. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo que puedan tomar fuertemente esta palabra. Y tenemos que orar para que nuestra iglesia sea una iglesia que pueda levantar un sistema de 24 horas para salvar a las 237 naciones, es decir, para hacer la evangelización mundial. Tenemos que levantar ese sistema 24 horas para que las personas, sea de la nación que sea, pueda estar viniendo y recibiendo todo este contenido. Se pueda levantar como discípulos para que cuando regresen a sus países, Dios los levante para cumplir la evangelización mundial. Tiene que ser una iglesia que tenga un sistema de 24 horas para dar sanidad a las personas que están enfermas. Hay muchas personas, desgraciadamente, jóvenes también, con problemas mentales. Y los problemas mentales tienen un origen espiritual. Por eso la Iglesia, a través del Evangelio, tiene que estar dando también sanidad a las personas que están sufriendo en grandes enfermedades. Y por supuesto, una iglesia con un sistema de 24 horas para salvar y para llevar a la cumbre a los remanentes, la cumbre espiritual primeramente de los talentos, la cumbre cultural. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar gozando como los hermanos de la iglesia de Antioquía, cada día que la mano del Señor está con nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria. Gracias, Señor, porque por tu gracia tú nos has llamado y a través del Evangelio de Jesús el Cristo nos has dado un nuevo destino. Tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, que podamos disfrutar de esas bendiciones de los hermanos de la iglesia de Antioquía, que cada día podamos aferrarnos al pacto, disfrutar de que tú estás con nosotros, que podamos estar dentro de tu misión, que es la evangelización, que podamos estar gozando de esos contenidos importantes del Evangelio, la oración, el evangelismo, que podamos estar también siendo utilizados para compartir esas prácticas intensivas con los discípulos, con los remanentes, que nos levantes como testigos, que puedan compartir también ese fórum de vida para que a través de nuestras vidas también se estén levantando los remanentes y los discípulos, obra poderosamente. Quebrantamos el poder de la oscuridad que se opone y oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén.